Volvemos de las vacaciones y volvemos a retomar las secciones que, bueno, a ver, que hemos dejado hasta la semana pasada, al fin y al cabo. Pero parece que lo de las vacaciones es siempre un antes y un después, aunque sea un puente largo como ha sido el de Semana Santa. Como siempre, al médico, en nuestra sección de los martes con Ramón Bernardo, que hoy vamos a seguir hablando de drogas, en concreto de una socialmente aceptada, extendida y hasta hace bien poquito incluso promocionada. Estamos hablando de qué, Ramón Bernardo, buenos días. Pues vamos a hablar de buenos días, José Luis, buenos días a todos nuestros espectadores y público. Vamos a hablar del tabaco, que Del el tabaco. tabaco yo creo que hemos hablado todos los días que hemos tenido un programa, hemos hablado un poco del tabaco, ¿no? Porque lo mencionamos como factor de riesgo cardiovascular, lo hemos mencionado pues, cuando hemos hablado del coronavirus, pues lo hemos hablado que es un factor que aumentaba el riesgo de contagio, que empeoraba cuando... Bueno, hemos hablado en muchas, decíamos, pedacitos de programa hemos dedicado al tabaco y hoy está bien que dediquemos un programa entero al tabaco, que es una lacra tremenda, ¿no?, en nuestra sociedad y que parece que no conseguimos superar. Efectivamente, parece, o se decía que la historia de amor que Occidente ha tenido con el tabaco durante siglos se ha ido poco a poco acabando, pero que, a ver, las restricciones más o menos explícitas o el ser más conscientes de los peligros que fumar conlleva, pues hace que en Occidente poco a poco se vaya ya terminando el consumo masivo que, como decíamos, hasta hace no tanto se ha producido. Ahora parece ser que el mercado de las grandes tabacaleras está más en Asia. Pero bueno, ese no es el tema del que vamos a hablar de cómo afecta el tabaco a la salud y vamos a empezar a hacerlo pues por donde usted considere que es el que sabe. Pues mira, a mí me gustaría contar un poco cuál es la historia del fumador. Uh-huh. El fumador, el tabaco es curioso porque la droga que lleva el tabaco y que impulsa al fumador a seguir fumando es la nicotina. Uh-huh. La nicotina es una sustancia que es estimulante, que produce un aumento de la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor. Los neurotransmisores, recuerdo que debo de recordar que actúan a nivel de la sinapsis neuronal. Las neuronas están comunicadas, que no unidas, sino comunicadas a través de una estructura que es la sinapsis, y ahí se producen unas sustancias que son mediadores químicos. Uh-huh. Una de ellas es la dopamina. La nicotina aumenta la producción de dopamina y produce una cierta sensación placentera. Y aumenta también, es una sustancia estimulante. Uno se la toma y se encuentra mejor, ¿no? Pero claro, cualquiera que se fuma un cigarrillo, la primera vez que se fuma un cigarrillo una persona, aquello le sienta fatal. Es humo, una cosa horrorosa que penetra sus pulmones, desagradable, que puede dar náuseas, vómitos, incluso malestar general. El primer cigarrillo de todo fumador es muy desagradable. Y el segundo y el tercero y el cuarto, o sea, el tabaco es una droga que para uno hacerse adicto ha de insistir en una práctica que a uno no le gusta. Es muy curioso, Qué curioso, esto ¿eh? del tabaco. Es muy curioso porque uno se toma, yo qué sé, cuando tiene 12 años, un vasito de moscatel y aquello sabe a dulce, ¿verdad? Y encima te vuelve un poco tonto. Sí. Entonces, vale. Pero el tabaco no, el tabaco tú te fumas el primer cigarrillo y te sienta fatal y luego al momento te pones a subir una escalera y te encuentras fatal. O sea, el tabaco es curioso porque es una droga que hay que insistir, sobre todo al principio, para que uno se vuelva adicto. O sea, si uno no insiste, no hay manera de que se vuelva adicto. O sea, si uno se... ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero contar con esto? Pues que para uno hacerse fumador debe de insistir e insiste por una cuestión social. O sea, uno ve a otras personas a las que admira o a las que tiene como referencia fumando y uno quiere ser como él. Y para ser como él tiene que hacer un esfuerzo que es insistir, insistir, insistir en lo de fumar hasta que uno termina fumando, adaptándose a esa situación desagradable y fumando por ser ya adicto a la nicotina y
presentar esa sensación placentera, pero nadie es adicto o nadie le gusta el tabaco la primera vez que O sea, fuma. es una No, especie eso no es así. bueno, de imitación, ¿no? Es decir, Claro, cuando se asociaba el tabaco, pues en cuántas películas no se ha visto, o en anuncios del todo sugerentes en los que salía un mozo o una moza así, todos sensuales con el cigarrillo en la mano y todo eso. Claro, es igual que un anuncio de colonias, por ejemplo, que te le ponen al tío al lado de un Rolls Royce y dice, pues yo me voy a esa colonia porque yo quiero ser, yo también quiero tener un Rolls Royce al lado. Pues esto sería un poco lo mismo, o sea, sería Sí, sí. un anzuelo psicológico, pero después se convierte en una condena fisiológica, ¿no? De estar Claro, toda la vida fumando. claro, claro. Hombre, yo Por toda la vida. crecí con los anuncios de Marlboro, de la Claro, televisión, ese cowboy machote claro. montado en su caballo y viendo desde lo alto de una pequeña colina toda una inmensidad del oeste americano fumándose un Marlboro. Pues es que aquello era de lo más, Madre bueno, mía. a Humphrey Bogart fumando Sí, sí, sí. o a cualquiera, ¿no? No olvidemos eh, en mi época es increíble, esto a veces lo cuento yo, pues es que se fumaba en el Congreso, Sí, ¿eh? se fumaba en las En clases las aulas, de sí, sí, sí. medicina. En los consultorios médicos, Claro, el médico te ofrecía un cigarrillo, es que vamos, aquello era el colmo, ¿no? O sí, sea, sí, sí. yo me acuerdo que iba a hablar, yo que fui delegado de clase varios años, iba a hablar con los profesores, con los catedráticos para concertar las fechas de exámenes y el catedrático te ofrecía un cigarrillo nada más entrar Sí, sí, a sí. su despacho. O sea, aquello era tremendo, ¿no? El Sí. tabaco metido en una sociedad total. Esto ha ido mejorando a lo largo de los años. El tabaco además es un elemento muy peligroso porque la nicotina, además, el efecto de la nicotina es muy breve. Uno, cuando fuma un cigarrillo, cuando lo inhala, la Mm. nicotina, que es la sustancia, diríamos, adictiva, cuando lo inhala, el efecto lo nota de manera inmediata, porque esa inhalación hace que la nicotina pase a la sangre inmediatamente a nuestro cerebro y en nada, en 2 o 3 segundos ya notamos el efecto placentero del tabaco, ¿no? Y el efecto dura poco, el efecto dura una hora, hora y media. Por eso el fumador como empedernido, el fumador Ujú, habitual, pues cada hora y media se fuma un cigarrillo. O ujú. sea, y entonces una práctica que es llevarse el cigarrillo a la boca, a darle al mechero, encendérselo, fumar, quitarse el cigarrillo de la boca para hablar, para hacer otras actividades, eso lo va a hacer un fumador a lo largo de su vida millones de veces. Ujú. Pensemos en una persona que empieza a fumar, la edad de comienzo de fumar suele ser alrededor de los 15 Sí, años, la 13, adolescencia. 14, 15, 16 años, se empiezan a fumar los primeros cigarrillos y una persona que fume, mi padre fumó hasta los 70 años, Ujú. pues una persona que empezó a fumar posiblemente a los 12 años, pues es que estuvo casi 60 años fumando en su vida. ¿Qué es lo que más hizo a lo largo de su vida? Lo que más hizo fue fumar, Ujú. más que cualquier otra cosa en su Fíjate. vida, Ujú. más que ir al servicio, más que comer, más que lo que sea, más que Claro. ducharse, más que tomarse un chupachus. Lo que más hizo en su vida fue fumar. Y esa práctica habitual de ese ritual que lleva el cigarrillo, de encenderlo, de fumarlo, de llevarlo, de traerlo a la boca, pues es lo que más hizo en su vida, seguro, con ventaja, me explico. Por eso el fumar produce un hábito que es muy, muy, muy insistente, porque en realidad el síndrome de abstinencia del tabaco es muy corto. Si es que te hablamos de que la nicotina si dura hora, hora y media su efecto. O sea que en realidad uno a las 2 horas, si ya no se fuma el siguiente cigarrillo, Sí, ya tiene pocos síntomas. sí. Ahí, Tiene claro. el craving, esa necesidad de repetir el acto que ha hecho miles y miles de veces, Ujú, pero en realidad la adicción es relativamente pequeña. ujú. Pero hay más sustancias en el Claro. tabaco que son perjudiciales, porque la nicotina, ¿qué efecto nocivo produce? Pues que produce es el factor de riesgo cardiovascular. La nicotina es un vasoconstrictor, aumenta la tensión, aumenta la frecuencia cardíaca y constriñe los vasos. Y junto con otros factores de riesgo,
es lo que produce los accidentes cerebrovasculares, los infartos de miocardio, la nicotina y el efecto adictivo, ¿vale? Pero además el cigarrillo lleva, bueno, esto de las sustancias que lleva, estoy leyendo aquí ahora mismo que se puede calcular que hay como unas 4.000 sustancias En diferentes un en cigarrillo. el tabaco. O Buah. sea que de una cantidad extremadamente abundante de sustancias, de las cuales un 10%, o sea, unas 400, o sea, estamos hablando de 400 sustancias, son nocivas para la salud. O Mm. sea que, fijaros, un cigarrillo normal, aparte de la nicotina, por supuesto lleva monóxido de carbono. En la combustión que se produce del tabaco se produce monóxido de carbono, que es un gas muy tóxico, y que al mezclarse con la hemoglobina se pega a la hemoglobina. Esto hace que los fumadores tienen hasta un 15% de su hemoglobina inútil, que la tienen pegada a, a monóxido de carbono, formando la carboxihemoglobina, y esa hemoglobina va circulando sin poder transportar oxígeno, porque transporta monóxido de carbono. Ujú. Fíjate, José Luis. Y entonces los fumadores suelen tener más hemoglobina de lo normal, o sea, tienen una sangre más espesa, diríamos, Mm. podríamos decirlo, porque necesitan un Claro. 15% más de hemoglobina para transportar el oxígeno que un no fumador transportaría normalmente, ¿no? Mm. Luego, otra sustancia importante es el alquitrán. El alquitrán en realidad es un conjunto de sustancias que cualquiera que haya fumado alguna vez con una boquilla Ujú. verá que en la boquilla se queda ahí una sustancia marroneácea, oscura, Sí. viscosa, pegajosa, y eso es el alquitrán. Eso que se queda en la boquilla, esa, cuando yo era crío compraba unas boquillas de plástico, Ujú. eran muy baratas, y veías en la parte transparente que eso se llenaba, y cuando ya se llenaba la tirabas, y eso, si no tenías la boquilla, pasa a tu aparato respiratorio. Se calcula que una persona fumadora al cabo de un año acumula como unos 500 gramos de alquitrán en sus Medio pulmones. kilo de alquitrán. Sí, es impresionante. Yo recuerdo perfectamente los primeros días que hicimos prácticas de anatomía en la facultad, pues los cadáveres que utilizábamos y tal, que compartíamos 6, 8 alumnos el mismo cadáver, pues ese cadáver se podía discernir perfectamente si había sido fumador o no, porque el que había sido fumador, los pulmones estaban negros, negros como la pez, o sea, negros, negros. Y los no fumadores, pues dependía un poco también de la edad, pues tenían un color grisáceo, tal, pero el fumador era un saco de alquitrán lo que tenía en sus pulmones. Aquello era muy impresionante, muy impresionante. Ujú. Estas imágenes que a veces se muestran de pulmones en la televisión y tal son totalmente reales. El tabaco ejerce, lleva alquitrán, cantidades muy bestias de alquitrán, y eso se acumula en nuestros pulmones, y el organismo intenta eliminarlo sobre todo por el aparato urinario. Y el alquitrán es la causa del cáncer de pulmón y de los cánceres que produce el tabaco. El tabaco produce cáncer de lengua, de faringe, de laringe, todos muy desagradables, por cierto, y produce cáncer de vejiga, cáncer de riñón, con mucha frecuencia. Y ahora, recientemente, hablo de hace unos pocos años, se ha demostrado que también está relacionado con el cáncer de páncreas, que por cierto es un cáncer muy doloroso y difícil de diagnosticar y de tratar. O sea que este alquitrán del tabaco es el agente cancerígeno. En realidad hablamos de alquitrán como si fuera una sustancia, en realidad está compuesta de miles de sustancias químicas, todas nocivas y todas súper asquerosas, ¿no? O sea que Ujú. otro elemento, por citar alguno más, ¿no? El gas cianhídrico es parte de ese humo visible que nosotros vemos cuando alguien fuma, está formado por gas cianhídrico. El cianhídrico es un veneno, ¿verdad? Es un veneno. Hablando de veneno, es que se utiliza como veneno, se utilizó en los campos de concentración nazis, se utilizaba el gas cianhídrico como
en las cámaras de gas. O sea, que para que te hagas idea de lo que nos fumamos, ¿no? El amonio, por ejemplo, el amonio se utiliza mucho porque aumenta mucho la rapidez de acción de la nicotina. Ujú. Pegada a la nicotina, la cristaliza y hace que su absorción sea muy rápida y Ujú. su efecto en el sistema nervioso central, en el cerebro, sea muy rápido. Y el amonio se agrega, lo agregan las tabacaleras para aumentar la adicción, para que el fumador, cuando ya se toma la primera calada, diga, qué rico está esto, ¿verdad? Porque lo ha conseguido absorber. Luego se añaden sustancias al tabaco como el azúcar, el cacao, el chocolate, la Ah, miel, sí. que todos son sustancias para hacerlo más atractivo, ¿no? Para hacerlo, O sea, por ejemplo, no el estamos azúcar. hablando de estos cigarrillos con sabor a esto, con sabor a otro. No, no. No, no, El no. cigarrillo estándar también lleva este tipo El de. normal y ¿Ah, corriente, sí? las marcas que tú o que cualquiera puede comprar en un estanco suelen llevar esas sustancias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la teobromina tiene un efecto broncodilatador. La teobromina es lo que lleva el chocolate. Sí. Y entonces la teobromina tiene un efecto broncodilatador, abre los bronquios y tiene un efecto estimulante. Entonces, está muy bien porque uno fuma el cigarrillo, toma la teobromina, se abren los bronquios, llega la nicotina muy rápida a nuestros alvéolos pulmonares, mucho más rápido, y junto con el amonio que facilitaba la absorción, pues todo O favorece sea, que el efecto del tabaco sea muy O sea, rápido, ¿no? Y veo luego, que detrás de un cigarrillo hay una ingeniería molecular tremenda orientada a que a potenciar los efectos, evidentemente, y por supuesto el consumo y por supuesto pues la vuelta al estanco a comprar tabaco. O sea, claro, claro, los fabricantes de tabaco se han esforzado. Mira, ya sabes que hay tabacos bajos en nicotina, mm, este tipo de cosas. Esto se ha demostrado que no sirve de nada. O sea, fumar tabaco bajo en nicotina no sirve de nada. ¿Por qué? Porque bajas la nicotina, el alquitrán es el mismo, los alquitranes son los mismos, y entonces, ¿qué hace el fumador? Pues fumar más veces, fumar más cigarrillos. Un fumador normal fuma, imaginemos, 20 cigarrillos, un fumador que fuma bajo nicotina, que es un poquito más bajo, fuma 24. Al final bueno, termina fumando la misma nicotina y termina fumando más alquitrán porque se fuma más cigarrillos. mm, O sea que no consigue nada, no sirve de nada fumar tabaco bajo en nicotina. Además, las tabacaleras tampoco lo han promocionado porque a ellos no les interesa disminuir las tabacaleras son las grandes beneficiadas mm, del consumo de tabaco. O mm, sea, no pensemos, muchos he oído yo muchas veces, no, porque los impuestos que se recaudan, no. Los impuestos que recauda el Estado con el tabaco, que son muchos, no compensan en absoluto el gasto sanitario que ocasiona un fumador. Un fumador, si fuma lo suficiente, si vive lo suficiente, perdón, terminará teniendo EPOC. EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que antes llamábamos bronquitis crónica. Y si vive lo suficiente, va a necesitar oxígeno, va a necesitar cuidados, va a tener más índice de infección respiratoria, va a tener insuficiencia respiratoria, va a necesitar inhaladores. Eso en el supuesto que antes no muera de un infarto o de un ictus y que en el camino no tenga pues un cáncer de pulmón, de riñón o de páncreas. Que cualquiera de estas patologías genera una cantidad de gasto sanitario ingente. No quiero contar lo que puede valer, por ejemplo, un paciente que tiene un cáncer de riñón, que se le tiene que operar, que se le incluso puede requerir, bueno, quimioterapia, por supuesto, y tal. Todo eso es un gasto sanitario que por mucho que haya fumado, no va, y por muchos impuestos que haya pagado a lo largo de su vida, no compensa mm, en nada el gasto sanitario. O sea, mm, no compensa. Ni siquiera los países que tienen la cajetilla de tabaco a 20 euros, le salen las cuentas, ni siquiera a esos les mm, salen las cuentas. mm, En Estados Unidos, por ejemplo, a partir de los 40, 45 años, si eres fumador, no te hacen una póliza sanitaria, sencillamente. O sea, en Estados Unidos sabes que la sanidad es privada, la manera más normal es para una póliza sanitaria que es carísima, porque la sanidad en Estados Unidos, al ser privada, es carísima,
y hablar de carísima, hablamos de precios que aquí nos parecerían una barbaridad. Entonces, en Estados Unidos directamente, pues es que no te hacen una póliza de seguro si a partir de los 40 años eres fumador. O sea que, y además en Estados Unidos para hacerte una póliza sanitaria te van a hacer analítica. O sea, no pienses que te van a hacer confiando en tu palabra, no. Sí, van a ver. La nicotinina que se determina en orina, que es un metabolito de la nicotina, se te van a hacer análisis de nicotinina delante de un señor para que no cambies la orina. Entonces, sí, Ramón, a ver, nos vamos quedando sin tiempo, pero yo quiero preguntarte... Ya estamos sin tiempo, pues bueno, podemos dedicar otro programa. Podemos dedicar otro programa, se nos van a acumular los deberes porque, claro, nos ponemos a hablar y es todo tan interesante, pero no obstante, aunque le dediquemos otro programa, quiero preguntarte sobre una opción que desde hace unos años esta parte se ha puesto muy de moda, es el cigarrillo electrónico. Hasta donde yo sé, es básicamente vapor de agua con aromatizantes que den una impresión similar al tabaco e incluso la dinámica de consumo sea similar a la del tabaco, como si fuera un cigarrillo. Es una opción válida, entraña también sus riesgos, porque claro, el estar aspirando constantemente vapor de agua de una manera reiterada, no sé si también puede tener algún tipo de efecto secundario sobre el aparato respiratorio. ¿Cómo ves tú el tema este? Mira, el cigarrillo electrónico hay que discernir qué se inhala en el cigarrillo electrónico. La mayoría de los cigarrillos electrónicos inhalan una mezcla que tiene nicotina, para que el fumador... Claro, sí, mira, la esencia de la adicción al tabaco es la nicotina. Si no hay nicotina, uno deja de fumar. O sea, entonces, el cigarrillo electrónico puede ser un elemento de transición. Dice, yo dejo de fumar y durante unos días, para seguir teniendo el hábito de llevar algo a la boca, pues bueno, uso cigarrillo electrónico solo con plantas aromáticas. Bueno, vale, eso sería una transición, porque si no tiene nicotina, enseguida uno va a dejar de usar el cigarrillo electrónico. Y los que tienen nicotina, pues efectivamente se ahorran gran parte del alquitrán, pero siguen utilizando la nicotina y en consecuencia siguen teniendo el riesgo cardiovascular. ¿Me explico? Entonces, sí, posiblemente entre fumar un cigarrillo normal, fumar cigarrillo electrónico, pues es mejor fumar cigarrillo electrónico. Es menos malo, vamos a decirlo así. Es menos malo, me explico. Pero claro, entre no fumar y el cigarrillo electrónico es mejor no fumar, mucho mejor. Porque el cigarrillo electrónico, si uno lo usa de manera permanente, sigues teniendo el inconveniente de que tiene nicotina. Es que si no, no lo usarías, dejarías de usarlo espontáneamente. Volvemos a lo mismo. Tienen que generar un enganche fisiológico, en este caso con la nicotina, pues para que la gente no deje de comprar cigarrillos electrónicos y los derivados de los, pues estos líquidos que se les agregan, ¿no? En fin, apasionante el mundo si quieres, José Luis, la semana que viene seguimos hablando, porque te he hablado de unas pocas de las sustancias que tiene el tabaco, porque mira, estoy aquí delante, tengo la lista y bueno, esto es inconmensurable. Y luego hablar un poco también, me gustaría a mí hablar un poco de cómo dejar de fumar, que eso yo creo que es genial, importante, ¿no? Me parece una información utilísima y me parece un espacio, o sea, seguir conociendo este mundo de cómo afecta el cigarrillo, porque claro, como toda la vida llevamos viendo a nuestro alrededor gente que fuma, pensábamos que sabemos lo que es un cigarrillo en realidad, pero veo que no tenemos básicamente ni idea, y por eso, por supuesto, la semana que viene ya tenemos temas, seguiremos desgranando, ¿no? qué hay detrás de ese gesto de darle una calada a un cigarrillo y cómo podemos desterrar ese gesto de darle una calada a un cigarrillo y desterrar de nuestra vida esta condena, ¿no? Que es el tener que estar gastándose un pastizal en dinero y en salud y en todo, ¿no? Simplemente por el hábito de fumar. Ramón, eso será ya la próxima semana. Muchísimas gracias, nos quedamos ya sin tiempo y hasta entonces, pues no, hasta mañana que hablamos de cine. Bueno, dentro de un ratillo. Venga. Mañana nos vemos, un abrazo a todos, muchas gracias, muchos besos.